Hola, muy buenas tardes. Estamos de nuevo aquí para nuestro taller de padres que venimos programando en el Colegio Cristóbal Colón desde el DOE, el Departamento de Orientación Escolar, y también el Departamento de Pastoral, con el objetivo pues de tratar temas de interés en el acompañamiento y la formación de nuestros hijos, especialmente pues en estos tiempos de dificultad. También estamos comenzando a hacer un trabajo de asocio con las otras obras y plataformas escolapias de la presencia de Veracruz. Justamente hoy nos acompaña de la Escuela Calasanz el psicólogo Fabián Bravo Camacho, que además pues es de la casa, ¿no? Es exalumno de este colegio Cristóbal Colón y viene ahora haciendo pues la labor de acompañamiento desde la psicología en la Escuela Calasanz. Y él pues nos va a acompañar en este rato de hoy, en este taller, en este compartir, en esta plática, con un tema muy interesante. Saben que hoy están convocados desde la primaria alta y la secundaria, pero siempre hacemos la invitación extensiva para todos los padres de familia que les interese pues seguir escuchando estos temas y reflexionarlos y compartirlos. Hoy, de cara pues a esta realidad adolescente, Fabián nos va a compartir sobre la convivencia con los adolescentes. Un tema bien interesante y bien importante, sobre todo en estos tiempos en que la convivencia es urgente. Pues bienvenido Fabián, muy buenas tardes, nos alegra mucho tenerte aquí con nosotros y pues ánimo, el micrófono es tuyo. Gracias, gracias. Me gustó mucho la parte donde mencionas compartir. De pronto, siempre que tengo la oportunidad, porque para mí esto es una oportunidad de eso, de compartir, de llegar a muchas personas. Me gusta mucho, pues hombre, el que se entienda que más allá de pretender yo enseñar o decir qué se tiene que hacer, más bien la idea es compartir un poquito o mucho de la experiencia, sobre todo en mi caso, quiero decir en relación a muchos de ustedes, en relación a ti, pues también soy papá, tengo dos adolescentes que ya casi diría yo que están de salida, pero bueno, creo que esa experiencia un poquito redondeada y adornada por la cuestión
profesional, la cuestión del estudio, pues yo creo que puede ser algo muy, muy interesante. Bueno, el tema dice cómo convivir mejor con los adolescentes. Y a mí me parece que lo principal es entender y ponernos un poquito en esta realidad. Entonces, yo te voy a pedir que me ayudes un poco aquí y te preguntaría lo siguiente. ¿Qué recuerdas de tu adolescencia? Te ayudo un poco, te oriento. ¿Qué te gustaba? ¿Qué no te gustaba? Por ejemplo, a lo mejor de tus papás, ¿qué te molestaba? ¿Qué recuerdas que tengas presente, por ejemplo, hoy día, de tu adolescencia? Pues yo era bastante introvertido, muy metido en mi propio mundo y pues justamente me costaba como que mis padres quisieran entrar en ese mundo, que era mi mundo, mis pensamientos, mis gustos, y había ahí siempre como cierta tensión, no nada grave, pero siempre se sentía como la tensión entre qué dejar ver, qué no dejar ver, qué hablar, qué no hablar, cómo hablarlo. Recuerdo que eso era como un terreno minado, ¿no? Porque cualquier cosa podía ser, sí, detonante de sentirse mal, de malas caras, de desencuentros. Eso sí recuerdo. ¿Y qué no te gustaba? De tus papás, por ejemplo. ¿Habría algo que hicieran, cómo actuaban, que a ti particularmente no te gustaba? E inclusive me atrevo a decir que hasta te molestaba. Pues hay un término que se usa en Colombia, no sé si acá en México sea entendible, que es la cantaleta. No sé si esa palabra, sí, cantaleta. Esa retaíla que tus papás te echan de discurso, sea para regañarte, para leccionarte, pero es un discurso interminable que el adolescente normalmente no quiere escuchar. Eso no me gustaba. ¿Algo más? Solo eso. No, hasta ahí. Ok, Me acuerdo. está. Yo creo que fueron afortunados tus papás por lo que tú comentas. En mi caso, yo les puedo decir que definitivamente no me gustaba. La palabra mexicana es el sermón de la montaña, ¿no? El rollo. Me molestaba que a mi papá se hiciera el chistoso, por ejemplo, si íbamos a algún lugar, con la cajera del súper, con la encargada de la farmacia. Me molestaba que me compararan con mis hermanos. Me molestaba que me preguntaran cómo estaba. Que de pronto, pues, a estas alturas de mi vida lo reflexiono y digo, bueno, ¿cómo me molestaba que me preguntaran? Hombre, mis papás que me querían, me amaban, ¿cómo estaba? Me parece que era algo hasta lógico, pero en ese entonces a mí me molestaba. Entonces, creo que se trata de ponernos un poquito en esa realidad y, insisto, más allá de decirles o sugerirles, tienen que hacer esto o van a convivir así de ahora en adelante con los hijos, es que tengan un panorama muy general de cómo pueden estar pensando y sintiendo en este sentido los adolescentes. Hay que tomar en cuenta que de pronto ahorita lo comentábamos un poquito antes, lo comentábamos entre nosotros un poquito antes de entrar ahora sí que al aire, que por ejemplo en segundo de primaria hay una especie como de preadolescencia. Yo digo segundo de primaria para que de alguna manera nos ubiquemos en una edad cronológica de los niños, que hablemos de que tienen 7 años. Y puede sonar así como que en segundo a los 7 años una preadolescencia. Esto tiene una lógica. Los niños cuando llegan de preescolar a la primaria, pues son los chiquitos todavía, los más chiquitos digamos, de ese nivel, y vienen con este esquema de ser muy cercanos, del apapacho, del abrazo, y así y ya se enfrentan al primer grado y de repente ya hay más obligaciones, hay más exigencias, y cuando llegan al segundo de primaria, en esta etapa ellos se dan cuenta que ya no son los chiquitos, que ya pueden cuestionar, que se dan cuenta de cosas que antes no le daban importancia y entonces se muestra de alguna manera esta cara. Por eso hablo yo de una preadolescencia, aunque digamos estadísticamente hablamos de la adolescencia desde los 10, 11 años hasta los 18. Aunque bueno, por ahí habrá quien se alargue más. Yo les debo decir honestamente que yo todavía a los 45 años era un adolescente y lo digo, esto es real, y que iba yo por la vida pues haciendo el rol de adulto, pero todavía siendo un adolescente, ¿no? Tengo que ser muy honesto en ese sentido. Entonces, por eso de ahí la importancia de tener claro como papá, como figura parental, como mamá, que en un momento dado necesitan estos adolescentes, estos hijos,
que, pues bueno, están a nuestro cargo hasta que otra cosa suceda o tomen otro tipo de decisiones. Bueno, yo creo que es muy importante el tiempo que le podamos invertir en este sentido a los hijos y lo voy a definir en este sentido. Si hay una buena adolescencia, empieza desde la infancia. Pero regularmente nos esperamos como papás a que llegue la adolescencia. Entonces, para ocuparnos de ese adolescente y de las cosas o los retos que nos pueden generar o presentar los muchachos o los niños o las niñas. Pero yo creo que una buena adolescencia empieza desde la infancia. ¿Y cómo empieza? Bueno, pues muy simple, muy sencillo, empezando a conocer a esos hijos. Fíjense que hace 25 años, insisto, y perdón que sea tan repetitivo, pero de pronto llegar aquí donde estuve hace muchos años como alumno, después estuve como psicólogo de bachillerato, como maestro, y recuerdo que hace 25 años, precisamente en el extremo de enfrente de aquí mismo de la escuela, empezamos los talleres para padres. Y recuerdo que al finalizar siempre normalmente un taller o una conferencia o un compartir, regularmente se le acercan algunos padres de familia al final. En aquel entonces, eso es una buena señal para uno porque quiere decir que no lo hiciste tan mal, que algo por ahí moviste. Y bueno, en aquella ocasión recuerdo que se acercó a mí un padre de familia. Este es un colegio muy grande. Y bueno, en aquel entonces tenía yo 24 años probablemente, mucho mejor memoria que hoy día. Pero recuerdo que se acerca el papá y me dice, soy papá de tal chica, ¿no? En ese momento, ya saben, no falla, ¿no? La buena memoria no estuvo, no recordé, no ubiqué a la alumna y le pregunté al papá, bueno, dígame usted cómo es ella, quiero decir sus rasgos físicos y así soy buen fisonomista y así la puedo ubicar. Y la respuesta del papá fue la siguiente, se quedó pensando y me dijo, ¿sabe qué? Es que no me he fijado bien. Entonces, definitivamente no sabes en ese momento de este lado si reírte, enojarte, no sé, ¿no? Pegarle una palmada al Señor porque dices, bueno, ¿cómo que no te has fijado, no? Y estábamos hablando de una chica de 16, 17 años. Entonces, creo que es empezando por ahí, ¿no? ¿Qué tanto conocemos a ese hijo, a esa hija, independientemente si está en la adolescencia, en la infancia o en la etapa en la que esté? Entonces, eso me parece que es básico y es una premisa. Entonces, cuando yo digo una buena adolescencia, generalmente se gesta o se origina en una buena infancia. Es decir, desde la infancia, ¿no? Desde este respeto, este conocimiento, este amor hacia ese hijo, hacia esa hija, es cuando empezamos a iniciar esta etapa. Bueno, ¿cómo podemos darnos cuenta? Porque ahorita, bueno, yo ya les comenté, bueno, si en segundo de primaria hay una preadolescencia y bueno, ya contrasta un poquito con lo que a lo mejor hemos leído, nos han dicho los especialistas, los expertos, que la adolescencia empieza hasta los 10, 11. Bueno, ¿cómo puedes darte que tu hijo ya está en la adolescencia o tu hija? Por ejemplo, ese niño o esa niña que antes te abrazaba cada vez que te veía, que se reía de todos los chistes que decías, pues ahora ya de repente ya no se ríe, inclusive ya le parecen hasta malos los chistes que puedas hacer. Ya ese niño o esa niña no te abraza tanto. E insisto, esto no tiene que ver tanto con la edad, sino con la propia personalidad de cada uno de los niños. Bueno, como les dije en un principio, voy a intentar, pues ahora sí que compartirles, darles tips, sugerencias que les pueden ser muy útiles para entender en un momento dado cómo funcionan o cómo piensan los adolescentes. Yo les sugiero que así como lo hicimos Juanfer y yo, traten de hacer un poquito este ejercicio de recordar cómo eran ustedes en la adolescencia, cómo se sentían, qué les gustaba, qué no les gustaba de papá y mamá. Eso creo que es primordial y puede ayudarles mucho en esta guía para dirigirse a sus hijos o a sus hijas. Bueno, yo ahí les traje unas imágenes. A mí me gusta mucho trabajar con imágenes. Me parece que es una manera también de llegar a los demás. Y bueno, me gusta el cine, creo que ya se dan cuenta ahí. Yo descubro precisamente en la adolescencia que el cine se convierte en un área de oportunidad para mí, en este sentido como adolescente, para expresar lo que yo siento.
o que sentía en aquellos momentos. Y digo porque se convierte en una área de oportunidad o un nicho. En el cine o en la sala de cine, pues está oscuro. Entonces, pues no hay quien te esté observando si lloras, no hay quien te esté observando si te ríes, si te asustas. Entonces, al igual que tú, fíjate qué coincidencia, yo siempre he sido muy tímido y obviamente que en esa etapa lo era todavía más, aunque tenía esta doble dualidad de por un lado ser muy tímido, pero por otro lado ser muy extrovertido. Entonces, para mí el cine se convierte en esta área de oportunidad, ¿no? Donde yo puedo expresarme libremente sin que nadie me vea. Y cuando digo que nadie me vea es porque nadie me criticaba, nadie se burlaba, nadie me hacía ningún comentario. Entonces, bueno, de ahí viene esta. Y para muchos adolescentes el cine se convierte también en esa área de oportunidad, como lo puede ser la música también, que en mi caso también se convirtió en un área de oportunidad. Me daba la oportunidad, pues eso de imaginar, de sentirme bien, de viajar, ¿no? A través de la música, de expresarme. Aquello que no era capaz, digamos, en mi vida diaria y de cara a los que me amaban, que eran mis padres y mis hermanos. Bueno, aquí ven, bueno, algo que tiene que ver con el sentido común. Este es el primer tip que les puedo dar yo. Sentido común, que dicen por ahí que es el menos común de los sentidos, pero que es básico y primordial en el desarrollo de cualquier individuo y a lo largo de toda nuestra vida. ¿Y por qué menciono yo hay que tener sentido común como papá o como mamá de cara a los adolescentes? Voy a citar un ejemplo. Si tú le dices al adolescente, hijo o hija, recoge tu cuarto, y no lo hace, y se lo repites 26 veces, y no lo hace, regularmente vas a acabar, digo porque a mí me pasó, no van a creer que yo me estrené de papá y ponía en práctica todo así de entrada, ¿no? De pronto sí me fallaban también las cosas. Entonces, después de que le dijiste a 25 veces recoge tu cuarto, lógico, te vas a molestar. Y entonces vas a pasar, ¿dónde? Al grito, a la alteración. Y entonces, ¿qué te va a decir el adolescente? Ya te entendí, ¿por qué me gritas? Bueno, pero es que 25 veces que te lo digo, ¿no? ¿A qué me refiero yo con esta parte del sentido común? Si tu hijo o tu hija, después de 25 veces que le dijiste recoge tu cuarto, no lo ha hecho, quiere decir que para él recoge tu cuarto no significa recoge tu cuarto. Entonces yo los invito a párate, tómalo de la mano y llévalo a que recoja su cuarto. ¿Por qué es importante esto del sentido común desde los padres? El adolescente va a observar la reacción que como padres tengamos, no a las cosas que les decimos, sino a las cosas que hacen o dejan de hacer ellos. Por eso inicié con el ejemplo. De poco nada sirve que yo te diga recoge 20 veces el cuarto o vete a bañar si no va a reaccionar el hijo. Pero en el momento que yo reacciono como padre desde esa figura de una manera distinta, ya lo estoy invitando, y distinto de una manera sana emocionalmente hablando, sin gritos, sin agresión, sin violencia. Entonces, ese es un pequeño tip, ¿no? Otro tip y que donde se aplica el sentido común y que no lo aplicamos. Cuando yo les decía hace un momento, ¿cómo te puedes dar cuenta que tu hijo ya está entrando a la adolescencia o ya está ahí, ¿no? Ya no es tan cercano, ya no se ríe tanto, ya no eres el héroe de la película, ¿no? Como papá o como mamá, ya lo es el amigo, la amiga, algún maestro, algún grupo musical, bueno, un youtuber, tú estás más actual que yo, pero como papá empezamos a caer en esa situación de, bueno, ¿y ahora qué le pasa a mi hijo? ¿Cómo prefiere o cómo le tiene más confianza a cualquiera de estos personajes, ¿no? Pero yo hace rato les mencioné, la adolescencia empieza desde una buena infancia. Si ese niño que cuando tenía 5 o 6 años o menos, que también hay una etapa en ellos donde te preguntan 30 veces lo mismo y tú le contestas 29 veces lo mismo o le das la respuesta, pero a la 30 ya te desesperaste, ¿no? Y ya le dijiste, no me estés molestando, ya te contesté, vete para allá, ¿no? Entonces ese mismo niño tiene buena memoria y cuando llega a la adolescencia, aunque no es que lo traiga ahí mecanizado, pero dice, yo te pregunté 2, 3, 4, 5 veces y no me ignoraste a la primera, pero
no me hiciste caso todas las 30 veces, ahora yo no te voy a hacer caso a ti. Pero claro, como papás no vamos por la vida, yo cuando tenía 5 o 6 años no le contesté, ¿no? O lo ignoré, si fuera el caso. Por eso es que en esta etapa ellos, insisto, ya aparecen otras figuras también importantes, si no primordiales, como ya lo mencioné, y pareciera que papá o mamá quedan como de lado, ¿no? Entonces papá o mamá dicen, aquellos que tengan una madurez emocional podrán decir, bueno, es normal, yo estoy aquí presente, pero desafortunadamente, y eso sí lo puedo decir en mi experiencia clínica, la mayoría pueden caer en esta parte de ya no me quiere y entonces empiezan a chantajear, ¿no? O intentar chantajear al hijo o la hija y entonces se hace la convivencia muy difícil. Entonces, este sentido común tiene mucho que ver con esta parte, ¿no? Tener claros nosotros desde la figura del papá y mamá, pues cómo funciona ese hijo o esa hija en la etapa que está, por qué está funcionando así y lo más difícil, cómo podemos entender o interpretar lo que está haciendo, que a veces es complicado. A veces sí no pasa porque no los conozcamos, como el ejemplo que puse yo de este papá, ¿no? Entonces hay que aplicar el sentido común, entender que bueno, es un proceso en donde ojalá y pudiera durar lo menos posible, pero no es siempre así. Cada quien tiene su tiempo, tiene su medida, y bueno, por ese lado, a eso se refiere esto del sentido común, ¿no? Apliquemos más el sentido común, no solo de cara a la adolescencia, en todos los aspectos de la vida, ¿no? Entonces, por eso vienen esos comportamientos de los adolescentes, como que se alejan, como que ya no me gusta tanto, ya, no dije yo, por ejemplo, hace rato, Juan, pero me acuerdo ahorita, en este momento, a mí no me gustaba en la adolescencia, por ejemplo, que mi papá me trajera a la escuela. Aunque pueda parecer así como que, ¿cómo que no te gustaba? Sí, no me gustaba porque no me gustaba el coche que tenía. Y de cara a un papá, digo, nunca se lo dije a mi papá, jamás se lo dije, pero lo pensé y lo sentía. La ventaja que tenía yo en ese sentido es que mi papá nos traía temprano. Entonces temprano pues no llegaba mucha gente y pues ahí podías pasar desapercibido, pero sí en esencia no me gustaba. Y no es que me avergonzara de mi padre. ¿Por qué lo menciono? Porque esto puede suceder en muchos sentidos en el día a día y si no hay un papá o una mamá con esta madurez emocional, lógicamente se va a sentir mal o va a sentir que se avergüenza a su hijo que no reconoce el valor que está haciendo o el esfuerzo que se está haciendo. Entonces, por eso, insisto, hay que aplicar este sentido común. Por favor. Ahora, la siguiente imagen, me gusta escoger imágenes que aunque obviamente algunas tienen que ver con lo que siento y pienso, otras son muchas de la vida real, aunque no tengan que ver con mi vida. Esa imagen me gustó porque es un vuelo de avión donde el bebé que está cargando ahí el señor está llore y la mamá ya no sabía cómo calmarlo, callarla y se para este señor que no es su papá y la carga y la calma, ¿no? Entonces me hizo como bastante peculiar. Dice ahí deber y que eso es algo que me parece que es también primordial en esta etapa de la adolescencia. Juanfer, ¿me quieres decir cuáles son tus obligaciones como papá? Obligaciones. ¿Cuáles son tus obligaciones como papá de cara a tus hijos en este sentido? Pues cuidarlos. ¿Cómo? Que estén bien en su integridad física, la salud, la alimentación, proveerles educación, buen ejemplo también, no solo llevarlos a un buen colegio, sino yo también ser buen ejemplo para ellos y pues apoyarlos en su proceso de crecimiento y en los pasos que van dando pues hacia la maduración y ya la independencia. Nada más, digo, no la traigo contra ti, pero bueno, no hay mucho público y a alguien tengo que preguntarle. ¿Podría ser un poquito más específico cuando dices ser buen ejemplo? ¿A qué te refieres con el buen ejemplo? Con la coherencia, en que normalmente somos muy buenos a la hora de dar discursos, de decirles cómo deben ser las cosas, pero luego no las practicamos. Y a veces no nos damos cuenta de esa incoherencia, el efecto que tiene en los hijos. Entonces lo más importante es esa coherencia, o sea, yo los valores que transmito, pues los transmito sobre todo con mi propia manera de ser. Ellos se dan más cuenta de lo que yo hago que de lo que digo.
Y entonces a eso me refiero con el ejemplo. Muy bien. ¿Y cuáles son tus derechos como papá? No sé, no tengo. Ese es el problema. Gracias. Y sobre todo por ser sincero. Ese es digamos, una cuestión desde la figura parental en donde yo, en mi experiencia, tanto como papá como el psicoterapeuta, bueno, he tenido la oportunidad de comprobar, es vital que como papá y mamá reconozcamos que tenemos obligaciones hacia los hijos, pero también que tenemos derechos. ¿Qué derecho? A ser respetado, siempre y cuando te lo ganes. Ojo, porque a veces pareciera que va como en el paquete incluido, ¿no? Es papá o es mamá, ya viene el respeto de por medio. No, hay que ganárselo, como cualquiera. Tenemos la ventaja o la bendición como padres que ya viene en el paquete, no ese amor del hijo o ese respeto. Pero sí puedo decirles que en el camino, ese hijo, si tú no te haces merecedor de ese respeto, por muy papá y por muy mamá que seas, no te lo vas a ganar. A lo mejor él lo va a disimular como hijo o hija, pero en esencia no va a existir ese respeto. Entonces, es importante que como papás tengamos claro que tenemos sí obligaciones de, como dice Juanfer, de amar a ese hijo o esa hija, de respetarlo, de proveerlo, de escucharlo, pero también tenemos derechos. ¿Cómo? También ser respetados, ser amados y, pues sí, el derecho que nos da el poner límites, que ahorita vamos a hablar de esa parte, ¿no? Y que eso sí es, dirías tú, la cantaleta de los papás. Mientras vivas en esta casa, la historia va a ser así. Digamos, tenemos ese derecho, ¿no? Esa potestad. Entonces, y también aplica para los hijos. Esto es un error que comúnmente yo les digo, he comprobado en mi experiencia. La gran mayoría de los papás sabe que tiene obligaciones con los hijos, pero la gran mayoría no sabe que tiene derechos. Y con los hijos, todos saben que tienen derechos, pero muy pocos saben que tienen obligaciones. Entonces ya desde esta ecuación hay que pues tenerla bien clara, pero desde la figura parental, que sí como papá tengo obligaciones, pero también tengo derechos. Y tu hijo tienes obligaciones, pero derechos y también obligaciones. No nada más papá y mamá tienen obligaciones y no nada más hijo o hija tienen derechos. A eso se refiere esta parte del deber. Que como te das cuenta y se lo estamos mostrando, yo estoy seguro que si a esta pregunta, que esta parte sí, debo ser honesto, hay que adaptarnos, pero a mí me encanta más tener a la gente, ¿no? Que me cuestione, que me diga, oye, eso que estás diciendo es mentira, o te lo inventaste, ¿dónde lo sacaste, no? Creo que eso, valga la expresión, siempre va a ser mucho más nutritivo, ¿no? Pero bueno, estamos en esta realidad. Entonces, el deber tiene que ver con esa parte. ¿Qué obligaciones tengo como padre y qué obligaciones tienen ellos como hijos? ¿Qué derechos tengo como padres? ¿Qué derechos tienen ellos como hijos? ¿Por qué? Porque entonces, teniendo claro esto, será mucho más fácil esta convivencia con los hijos. Esto, que cuando nos digan, es que yo no te pedí nacer. Sí, tienen razón, no nos pidieron nacer, pero ya estás aquí. Y ni modo que te regresemos por donde viniste. La mamá va a ser la primera en que va a decir que no. Pero bueno, hay que tenerlo claro nosotros antes de pretender que ellos lo tengan claro. Entonces, a eso se refiere esta parte del deber. Que como padres me parece que la gran mayoría lo hacemos con amor, la gran mayoría lo hacemos con esfuerzo. Siempre queremos que esos hijos estén bien. Error, siempre queremos que no sufran esos hijos, y digo error porque van a sufrir, eso es inevitable. No lo podemos evitar, nadie lo puede evitar. Además de que me parece que en ese sufrir se puede aprender y crecer mucho, pero pues sí, no está padre en la práctica, ¿no? Entonces, en la medida que como papás tengamos claro este aspecto, la convivencia puede ser menos ríspida, puede ser más fluida. Digo, siempre puede haber inconformidad, pero creo que baja mucho la tensión y podemos ir por ahí, quiero decir, en esta función de papá, mamá, hijo, hija, de una manera menos sobresaltada y menos excitada, ¿no? Bueno, por favor. La siguiente imagen, fíjense, esa imagen yo la encuentro en internet, si se dan cuenta es París,
Ratatouille. Y ese elefantito de peluche resulta tal suerte que unos papás, a la niña de 4 o 5 años se le pierde el elefantito, o igual se les olvidó a los papás en la lavandería, y no podían consolar a la niña, y entonces se les ocurrió hacer como que estos Photoshop, estos montajes, y le dijeron a la niña, es que se fue de vacaciones, tu elefantito. Entonces por eso, y hay varias imágenes, y en este sentido, por eso está el elefantito ahí con su banderita y con Ratatouille, ¿no? Le insisto, es de la vida real, no me la inventé ni mucho menos. Bueno, ahí habla de valores. Esa es otra cuestión que también voy a facilitar mucho y donde se dan más, pues sí, los roces con el adolescente, ¿no? Esta parte de los valores, el amor, el respeto, la lealtad, la fidelidad, en fin, puede haber muchos. Y como papá yo me siento muy contento de que estos valores no tienen fecha de caducidad. Es decir, estos valores yo creo que van a ser eternos. Si vienen por así que por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo muy claro desde la figura parental, ¿no? Los valores no tienen fecha de caducidad, no se cambian, no se modifican. Son esos valores. Y son los que aprendimos nosotros, que aprendieron nuestros padres, los abuelos y tal, y que queremos que nuestros hijos también aprendan. Yo sé que ya en algún momento platicaron aquí de límites, yo lo voy a mencionar así como muy por encimita. Esta parte de los límites es esencial para los adolescentes. Y desafortunadamente nos toca a papá y a mamá, desafortunadamente digo porque hay que hacer el ogro del cuento o la madrastra del cuento a veces, eso es definitivo, o al menos así nos ven ellos, y tenemos que poner límites. A ellos no les gusta, como creo que tampoco te gustaron a ti ni a mí, ¿no? Cuando a veces te querías algo y te decían, no, de aquí no puedes pasar, ¿no? Pero es esencial y primordial que papá y mamá tengamos bien claro que hay que poner límites. Esto es canasta básica. ¿Y qué significa poner límites? ¿O cuál es el mensaje que le mando yo a un hijo o una hija al poner límites? Me importas, me ocupo de ti y quiero que aprendas a ejercer tu libertad de una manera positiva y buena. ¿Cómo? Eligiendo lo bueno, eligiendo lo bello, lo maravilloso, lo que te haga crecer. Entonces, para eso estoy yo aquí, ¿no? Yo recuerdo mucho con mis hijos, y los hijos de alguien más, ¿no? Dices, que te dicen, ¿por qué el amigo o la amiga fulana o tal sí le dan permiso, ¿no? De tal o cual cosa. Y mi respuesta siempre era que seguramente le caí muy gordo a mis hijos, nada más que fulana no se apellida Bravo. Se apellida Pérez quizás. Y allá el código de, ahora sí que conducta, límites y estrategia, pues es de allá, el de aquí es este. Yo recuerdo que mis hijos no tenían un celular y ya tenían 10, 11 años. Y su mamá y yo decidimos que no tuvieran un celular. Pero pues obviamente el bombardeo era de ellos, ya todos tienen celular. Que de pronto también esa parte yo como que entro un poco por eso les digo que me hubiera encantado que estuviera aquí la gente para que me echara, ¿no? Hace 30 años que no había celulares, pues yo no recuerdo pues que haya muerto, ¿no? Porque no tenía un celular, porque no le avisaron rápido por tal o cual. Entonces de pronto pues sí no podemos estar peleados con esta parte de la tecnología, definitivo, sí es algo que existe, que es útil, digo para mí lo es, por eso les estoy presentando unas imágenes hoy día, que a lo mejor hace 30 años hubiera sido más difícil tener acceso a ellas, pero sí esta parte donde los límites son necesarios, créanmelo, hay muchos adultos que en su momento me lo han llegado a expresar dentro de una consulta o quizás en el día a día. Comentarios como, ¿cómo me hubiera gustado que mi mamá o mi papá me regañaran? Digo, cuando de pronto si tú le preguntas a cualquier adolescente, tú lo decías hace rato, ¿a qué adolescente te va a decir, oye, regáñame papá, qué padre, ¿no? Claro, porque en ese momento ellos no tienen como que esa conciencia o esa experiencia vivida, la madurez entendida como experiencia de un aprendizaje positivo. Entonces, es algo, ¿por qué? Porque cuando no hay límites o no se le ponen límites a ese hijo que amamos o a esa hija, que duele, sí, desde la función del papá, no siempre está fácil, a veces nos duele, aunque sabemos que tenemos que hacerlo, que es lo que toca, pero si no lo hacemos, el hijo o la hija lo recibe como no me quieren, no les importo, aunque no te lo digan abiertamente. Entonces por eso es importante esta parte, ¿no? Y
Yo creo que esta parte también de la negociación. Muchos papás no les gusta el término, porque suena así como algo muy mercantil, pero bueno, aquí digamos que la mercancía a intercambiar tiene que ver con conductas positivas, con logros, con objetivos. Entonces, por ese lado, es importante que pongamos en práctica la negociación. Les platico rápido una experiencia en ese sentido. Mi hijo recién cumple 18 años, servicio militar, cabello hasta los hombros. Cuando yo le planteo, tienes que cortarte el cabello, su respuesta es, papá, pero es que esto me ha costado trabajo, ¿no? Champú, tal. Digo, primera reacción de papá es, se tiene que hacer. Yo no soy el secretario de la Defensa Nacional, yo no puse la regla. Entonces, pero bueno, lo dejé, no hablamos más, le digo, vengo por ti tal día para tomar fotos y llevar los papeles. Me escribe un mensaje esa noche, mi hijo, por WhatsApp. Ojo aquí, en 8 años es la primera vez que mi hijo me escribe un mensaje por WhatsApp para decirme lo que piensa. En 8 años. Hemos hablado en 8 años, pero decirme lo que piensa y siente, pasaron 8 años. La paciencia también es, creo, una virtud, y en esta etapa de la adolescencia donde el papá tiene que estar cerca, pero lejos. Entonces me escribe y me dice rápidamente, papá, no, oye, yo quisiera hacer el intento de pues librarme la parte de cortarme el cabello, me pego con goma, Photoshop, ¿no? Todo eso. Le digo, mira, hijo, lo pensé yo de un día para otro, le dije, voy a hablar con él, y textual y literalmente le dije esto, hijo, ya cumpliste 18 años, y cumplir 18 años no es solamente de poder sacar el INE, poder sacar la licencia de manejo, bueno, que hasta más, ¿cómo se llama? Más oportunidades aparentemente, que puedas entrar a comprar alcohol, que puedas entrar a un antro, que X, Y, Z, ¿no? Cumplir 18 años también implica tomar decisiones. Y entonces decidí hablar con él, se lo planteé, le dije, si por alguna razón, el hecho de que tú intentes mentir, engañar con lo que me propones, pues es una mentira. A mí me ha ido muy mal cuando he mentido, en mi experiencia. Hay gente que a lo mejor miente toda la vida y le va bien, a mí no. Y tú tienes mi misma sangre, entonces pues a lo mejor te toca, ¿no? Pero bueno, toma tu decisión. Si tú decides cortarte el cabello, te voy a apoyar. Si no decides hacerlo e intentar engañar, y a lo mejor lo logras, porque nos guste o no, pues México es un país de posibilidades, donde todo se puede, ¿verdad? Nos guste o no, con influencias y dinero, bueno, a lo mejor, ¿no? Yo creo que no es lo correcto, no es lo que yo te sugeriría, pero si por alguna razón no salen las cosas, el que la va a terminar pagando vas a ser tú. ¿Por qué? Porque entonces el año que entra tendrás que hacer el servicio, sí o sí. No vas a poder pasar esta parte de bola negra, bola blanca o la que sean. Y además, si te quieres ir a una universidad fuera de Veracruz porque terminas el bachillerato, pues ya, ¿no? Entonces, decido que no es fácil poner eso en el hijo para que lo decida, pero decido negociar. Claro, no, hay cosas que no se van a negociar. Y él al otro día, o el día que voy por él, y me dice, se sube y me dice, papá, ¿seguro que tengo que cortarme el cabello? Le digo, bueno, hijo, si no me crees, bueno, ya esa es otra historia. Y decidió cortarse el cabello. Entonces, ahí hablo de una negociación, de esta libertad que le doy al hijo, que no estaba del todo convencido, pero le doy esa, digamos, esa oportunidad. A eso se refiere esta parte. Yo sé que, por ejemplo, quisiéramos a veces adivinar qué piensa el adolescente o la adolescente. Hay alguien por ahí, un especialista en una conferencia, dijo que ojalá y vendieran con subtítulos los adolescentes. Sí, la verdad, porque, y por ahí también un sacerdote escuché que dijo que el ser humano más incongruente de la tierra era el adolescente. ¿Sí? ¿No? Porque recoge el cuarto, no, vete a bañar y ya, papá, deja de decírmelo, si ya sé que tengo que hacerlo. Pues si ya sabes que tienes que hacerlo, ¿por qué no lo haces, no? ¿Por qué te molestas? ¿Por qué te lo digo? No, como yo le digo luego a los adolescentes, no te gusta, hazlo, evítate la bronca que te estén diciendo, pero no lo haces. Y te quejas de que te lo dicen. Por eso digo que son como los más incongruentes, ¿no? Bueno, pero regreso a esta parte. Los subtítulos, que pueden ayudarle mucho, les puede ayudar mucho en casa. Cuando un hijo te dice, déjame en paz, y a lo mejor no te lo dice,
verbalmente te lo dice con un gesto, con una revirada de ojos, ¿no? Con un tronar la boca, cuando, como dices tú, está la cantaleta. En el fondo lo que te está diciendo es, me desahogo contigo, a ti como papá o mamá, me desahogo contigo, tengo muchas inquietudes, tensiones y sé que tu amor es incondicional. Ese sería el subtítulo de cuando el hijo o la hija te dice, déjame en paz. Cuando el hijo te dice, ya lo sabía, en realidad lo que te está diciendo es, gracias porque no tiene la mínima idea, pero no quiero que te des cuenta. Entonces, de pronto, cuando ya empiezas a interpretar este mundo del adolescente con estos elementos, te puede ser muy útil como papá o mamá, pues para no desesperarte y tal y tal. Y otra cosa que también tienen mucha costumbre, ¿no?, de los adolescentes, ya estoy grande. Lo que te está diciendo ahí el adolescente es, papá, mamá, sígueme guiando, pero respetando mi amor propio. Que claro, literal y textual no te lo dicen, pero tenemos que aprender a dar lectura a este tipo de cosas que se presentan en los adolescentes. ¿Ok? Entonces, por favor. Perdona, Fabián. Dime. Mientras cambiamos de diapositiva, quiero invitar a las personas que están conectadas en el Facebook Live para que vayan escribiendo allí en el chat sus comentarios, también las preguntas, para que al final podamos generar también, pues aunque sea de esta manera virtual, un conversatorio, una participación de ustedes que están aquí en este momento en vivo con nosotros, pues vayan ahí interactuando para que en cabina vayan tomando nota de sus aportes. Sigue, por favor. Bueno, aquí les pongo algo así que sé que van a decir, ¿cómo que humor? ¿No? Fíjense que también este esquema o estereotipo de que como papá o mamá siempre tienes que tener cara así como de andarme mal pagado o de, ¿no? De pronto, sí, hay momentos de donde hay que estar serio, pero también hay muchos otros momentos donde hay que reírse y hay que tratar de tomarse las cosas con sentido del humor. Obviamente, pues no vas a tomar con sentido del humor, mamá, estoy embarazada, ¿no? O papá. O no vas a tomar con sentido del humor, pues esto consumo cocaína, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de las cosas podemos darle ese giro, esa vuelta, ¿no? Tomar las cosas con un poquito más de sentido del humor. En mi caso, yo lo aplico y ahora sí que se los comparto, por eso verán que les vengo manejando mucho esta parte de compartir, más que tienen que hacer esto o si no lo hacen les va a ir mal. Yo manejo la ironía. Ojo, la ironía, que es traducido como cuando digo algo que significa totalmente lo contrario, ¿no? Por ejemplo, cito ejemplos, yo soy mucho con mis hijos, sobre todo con mi hijo. Yo tengo la bendición de tener hija-hijo, es decir, sé que se siente tener una hija o que se siente tener un hijo, ¿no? Entonces, lo practico mucho con esto, ¿no? Por ejemplo, un día mi hijo que andaba de grosero, con la hermana, que ya saben que luego casi no pasa eso, y yo hablando con él, no seas grosero, tal. Y me dice, oye papá, llévame a tal lado. Le digo, sí, después de que fuiste grosero, ahorita te voy a llevar y te voy a comprar ropa y todo esto, ¿no? Entonces lo hice de esta manera y él lo toma y me dice, sí papá, ya entendí, ¿no? De pronto a veces darle esa vuelta, ¿no? O sea, tomarse un poco las cosas un poquito más con sentido del humor. Y para finalizar, porque ya se me fue muy rápido el tiempo, la verdad, espero que no se hayan aburrido. Les voy a dar un regalo así bien rápido, y no es dinero. Hace algunos años un sacerdote católico me compartió esto, me dice, mira, me acaba de llegar de Roma un comunicado del Papa donde me está nombrando obispo. Y la verdad es un papa que yo veo en la tele y lo he visto de repente, no me lo he topado, pero yo veo que la gente nada más lo ve y llora, ¿no? Y yo no quiero hacer eso cuando lo vea, un poquito desde el orgullo, ¿no? A lo mejor. Entonces dice que se fue preparando todo el camino a Roma, porque allá es donde oficializan el nombramiento. Dice, para que cuando lo vean, ¿no? Ahora sí que no me derrumbe, ¿no? Dice, cuando me abren las puertas del Vaticano y aparece el Papa, yo me derrumbo al suelo y es a llorar. Entonces él se acerca, el Papa se acerca, me levanta, me ayuda y me pregunta, ¿qué tienes? Y entonces el sacerdote le contesta, es que no sé si voy a poder. Y entonces el Papa le dice, ¿y tú crees que yo sabía que iba a poder cuando me nombraron Papa? Y entonces
le regala su anillo, que entiendo que el papá sí tiene un anillo, que es como la graduación, ¿no? Como el nombramiento, y se lo regala al sacerdote. Por favor, la que sigue. Aquí les presento al sacerdote que me contó la historia. La que sigue, por favor. Y ahí está el obispo con el papa que le comentó eso. Entonces la foto anterior es para que vean que no me lo inventé, no me lo contaron, me lo dijo directamente y dice ahí pueden. El regalo que les quiero dar, digo a todos los que somos papás, es que aquellos, sobre todo papás que se sienten desesperados, que a veces han creído que no pueden, que está muy difícil y que cometemos el error como papás de no decirlo, porque nos lo guardamos, pues ahí está un ejemplo de que sí se puede, porque si ellos pueden, ustedes también. ¿Que es difícil? Sí. ¿Que cuesta trabajo? Sí. ¿Que duele? Sí, pero se puede. Entonces, bueno, yo finalizo con este regalo. La siguiente diapositiva, porfa. Ahí nada más es mi WhatsApp, para que con toda confianza, si alguien me quiere hacer una pregunta, digo, independientemente si hay alguna ahorita, mi correo electrónico igual, con toda confianza, escríbanme, que yo de todo corazón y con mucho gusto voy a responder. Bien, muchísimas gracias, Fabián, por tu plática, tu compartir, porque ha sido realmente eso. Yo quisiera resaltar de lo que has dicho, esa imagen de camino, de proceso, porque insististe varias veces en que la cosa comienza desde la infancia, es una construcción. Y pues surgiría ante eso una duda, y creo que por ahí vi un mensaje en el Facebook, y que me parece muy interesante plantearla, porque una cosa es verlo en el proyecto, de construirlo desde la infancia, pero ¿qué podríamos decirle a un padre de familia que tiene un hijo adolescente donde por distintas circunstancias ya la relación ha ido entrando, digamos, en cierto deterioro, cierto roce, ya hay dificultades, se han perdido cosas, se ha perdido algo del respeto, en clave ya no tanto de construir, sino de reconstruir o recuperar? ¿Qué elementos considerarías que son importantes como para salvar, para recuperar la relación con un hijo adolescente que se ha ido deteriorando un poco? Claro, miren, aquí yo sugeriría que todo partiera desde el corazón. Esto es, yo papá, sincerarme, ¿no?, con este hijo, que la verdad es que pocas veces lo hacemos, por no decir que muchas veces no lo hacemos. ¿Qué me refiero con sincerarme? Desde el corazón. Einstein decía que cuando algo no funciona, pues que le busques otra forma de llegar para que funcione. Si la comunicación en este caso, que no se mencionó, está deteriorada o a lo mejor ni siquiera existe, ¿cómo ha intentado acceder ese papá o esa mamá a ese adolescente? ¿Qué ha probado? Yo hablaba hace un momento, por ejemplo, de que mi hijo, ¿no?, me escribe por primera vez, me escribe, o sea, no me lo dijo. Y yo siempre he sido un papá que, hijo, aquí estoy, si algo no te gusta, te molesta, si tiene que ver conmigo, con que tenga que ver, aquí estoy. Pero no obligándolo, a ver, dime, ¿no? Que él siempre tenga esa sensación. Entonces yo aquí sugeriría que busque otras alternativas de comunicación. Por ejemplo, yo con mi hijo me comunico muy bien por WhatsApp, pero con mi hija me comunico muy bien por teléfono. Como con ella me funciona más el hablarle por teléfono, con el varón me funciona más el WhatsApp. Tiene una lógica. Los hombres tendemos a ser más visuales, las mujeres más auditivas. Ahí estoy dando un tip, ¿no? Digamos, es un camino distinto para empezar a reconstruir, que lo más importante primero aquí sería lograr ese clic, ¿no? Ese contacto, ese estoy dispuesto, que no va a ser fácil, porque también, miren, los adolescentes tienen la gran ventaja, a diferencia de los adultos, no digo que todos los adultos, pero que no son tan rencorosos como los adultos. Entonces, de repente después es un campo mucho más fértil y menos árido para el papá acceder al adolescente que a un adulto. Entonces yo les sugeriría que intente por otros medios, otra forma de llegarle. No lo dije, por ejemplo, hace rato, sugerencia o tip,
si quieres tú hablar con tu hijo adolescente o hija adolescente, te sugiero, no le digas, vamos a hablar. Mejor intenta, invítale un helado, vete al parque, vete al food o ve al súper y ahí en la plática, ¿no? Como no queriendo la cosa, entras. Porque si tú le dices al adolescente, quiero hablar contigo, ya valió. Porque ellos ya saben que ahí viene la voladora, la cantaleta, el sermón de la montaña y ya entonces se predisponen. Mientras que si te cuelas de esa manera, es menos complicado, ¿no? Yo les sugeriría eso de entrada. Y no desesperarse y ser paciente, ¿no? Aquí nos plantean algunas realidades que se podrían agrupar, no sé, me parece a mí, como con respecto a ese tipo de dificultades, ¿no? Plantean como las prohibiciones, lo que hablabas de los límites, cómo hacer que no se sienta como una imposición, qué efecto puede tener como plantarse con un límite así como prohibición con fuerza, cuando se trata, por ejemplo, de meterse con las amistades que un padre ve como negativas para su hijo y lo que esto puede generar. Ese tipo de realidades como... Sí, miren, en ese sentido yo lo mencioné, hay cosas que cuando hablaba de la negociación, hay cosas que se pueden negociar, hay cosas que definitivamente no se pueden negociar. En cuanto a, digamos, esta posibilidad de que los límites tienen que ser firmes pero flexibles, aunque pueda sonar como muy una dualidad, firme porque tengo bien clara la idea como papá o mamá de qué es lo que busco, hasta dónde está el límite, pero puede haber cierta flexibilidad en esa firmeza, ¿no? Esto es, si el hijo se va a ir a una fiesta, ¿no? Y resulta de tal suerte que la fiesta empieza a las 10, pues de pronto, pues el límite para llegar a casa es a las 11, ¿no? Pues ya nada más tuvo una hora, ¿no? Sí, hay un límite, pero puede ser flexible también dependiendo de las circunstancias, ¿no? Yo hablaba hace rato en cuanto a, que creo que es un poco la inquietud ahí, ¿no? ¿Dónde ser duro o dónde ser fuerte? ¿Hasta qué punto? Bueno, pues hay que ser duro, hay que ser fuerte, firme diría yo, donde hay que serlo. Y donde podemos ser más flexibles, ¿por qué no hacerlo? Creo que es válido. Pero insisto, si no lo tenemos claro desde la figura adulta, los adolescentes necesitan un adulto que ejerza como adulto, no necesitan otro adolescente, necesitan un adulto que sepa decir no y mantenerse en ese no, que luego a veces es la bronca, ¿no? Cuando viene la consecuencia, y que yo también le digo a los papás, razonen antes de, ahora sí que aventar la sentencia, qué sentencia van a ocupar para que después no resulten los castigados ustedes. Entonces creo que es como esa medida, esa parte que nos les da la experiencia y en un momento dado ponerlo en práctica. Entonces yo ahí les sugiero, donde haya que ser firmes hay que serlo y donde se pueda ser flexible, pues se podrá, como una amiga me dijo por ahí, jalar la cuerda o soltarla, dependiendo, ahora sí que ese timing o ese tacto pues ya tiene que venir desde el adulto, ¿no? Una de las realidades que cambia con el tiempo en las maneras de manifestarse los distintos aspectos del adolescente es en la rebeldía. O sea, diríamos que la rebeldía me parece a mí que es connatural y necesaria además en el crecimiento adolescente, pero tiene manifestaciones distintas. Hubo una época en que pues, la rebeldía era más explosiva, ¿cierto? Era pues ir contra el sistema, contra la autoridad. Nos plantean una pregunta ahí en el Facebook con respecto a lo que llamaron allí una rebeldía pasiva, ¿cierto? Que es como una manera distinta de rebelarse hoy en día de los jóvenes y que tal vez tiene más dificultad, ¿cierto? Porque con el rebelde activo, llamémoslo así, pues hay un interlocutor por lo menos con quien pelear. Con el rebelde pasivo parece que es más difícil porque es como un monólogo, ¿cierto? Entonces, una pregunta nos plantean allí sobre cómo romper esto, cómo enfrentar estas nuevas manifestaciones de la rebeldía adolescente, pues para poder encaminar todos estos procesos que nos has planteado. Claro, definitivamente es mucho más, si lo ponemos en esta tesitura conveniente, esta rebeldía externa, digamos, la que se expresa, la que se expulsa, ¿no? Desde el interior, a aquella rebeldía que va hacia adentro, ¿no? Es decir, de pronto es mucho más sano emocionalmente explotar que implosionar.
Entonces, ¿cómo poder en este sentido trabajar, ¿no? Digo yo, o gestionar con un adolescente que está en esta postura? Primero, que lo mencioné yo, conozcamos bien al hijo o a la hija. ¿Cómo funciona? Hace rato hablaba del sentido común, ¿no? Un día llegó en esta instalación, yo siendo tutor de bachillerato, un papá a manotearme y gritarme, ¿no? Que por qué su hijo era tan explosivo y por qué era tan violento. Entonces de pronto, pues sí, a mí me hubiera encantado reírme así como tú, Juanfer, en ese momento, pero bueno, digamos que la ética y los cánones no me lo permitieron, pero definitivamente ahí está la respuesta, ¿no? Y a veces los papás no somos lo suficientemente, por eso digo, honestos y sinceros con nosotros mismos. A ver, este hijo que es hijo mío y de mamá, ¿no? No es hijo del vecino ni del de enfrente. ¿Por qué es así? ¿Cómo funciona? Muchos papás, muchas mamás, cuando llegan con el adolescente a consulta conmigo, es que es así, que es asado y no entiendo. Y cuando yo les empiezo a preguntar, oiga, ¿y a quién se parece él, físicamente? No, pues a la mamá. ¿Y a quién se parece en la forma de ser? Pues es que es igualito al papá. Bueno. Y es entonces desde la figura del adulto, a propósito de cómo puedo generar una modificación más que un cambio en este adolescente implosivo, que tanto tú como papá o mamá, que a lo mejor también lo eres, lo has gestionado, lo has elaborado, lo has canalizado bien. Y muchas veces desde mi propia modificación de eso que no es positivo, invito, ¿no?, al que amo y que me ama, que en este caso sería el hijo o la hija, a también modificar. Eso es mucho más efectivo a, tienes que cambiar, no te hace bien, como tú lo mencionabas, ¿no? Ser congruente, ¿no? Lo que digo y lo que hago. Entonces, yo lo mencioné también hace un momento con mi hijo. Hijo, no quieres hablar, yo veo que estás molesto, quizás necesitas algo, a lo mejor no quieres hablarlo conmigo, a lo mejor lo quieres hablar con otro adulto. Aquí estoy, no te puedo obligar a que hables, no te puedo obligar a que me lo digas, pero sí es mi obligación que sepas y sientas que estoy aquí. Para el momento que tú lo decidas, aquí voy a estar. Y entonces ahí lo estoy invitando. Y puede darle mucho más resultados a, dime, mi papá, yo recuerdo, ¿no? Mi papá me daba miedo, ¿no? Que seguramente por ahí habrá a quienes le pase lo mismo, ¿no? O les pasó lo mismo con papá o mamá. Y entonces yo todo sensibilidad y llanto y mi papá, dime qué es lo que tienes. Y yo con una bola aquí de trapo, ¿no? Que no me dejaba hablar. Y entonces, ¿qué hacía mi papá? ¿Cómo quieres que te entienda si no me dices? Y yo quería decirle, ¿cómo quieres que te diga si no me dejas? Entonces, yo ahí le sugería a ese papá o a esos papás, sean pacientes, como decía hace un momento, busquen por otros lados, pero también empiecen desde ustedes. Yo sé que nos cae muy gordo como papá y mamá que nos digan, es que ese hijo es el reflejo de lo que eres tú, pero en lo negativo, ¿no? Y no, los hijos también son el reflejo de lo que somos nosotros en lo positivo, pero pocas veces se nos dice, ¿no? Y los hijos lo agradecen, ¿no? Entonces yo creo que por ahí puede empezar por ahí. Si yo quisiera enmarcar una última pregunta para ir cerrando, que me parece interesante, porque a mí por lo menos me tomaste por sorpresa con esta afirmación que es muy cierta, el de que los padres tenemos derechos. Y entonces hablabas del derecho a ser respetados, pero con la connotación de ganarse el respeto. Y entonces lo dijiste solo así rápidamente, pero aquí nos preguntan, para ampliar un poquito, si es posible, algunas pistas de cómo se gana un padre el respeto, que no sea simplemente el respeto impuesto, sino ganado, como lo expresaste. Okay. Yo espero que mis hijos no estén viendo esto porque ya no me van a querer, yo creo. Pero vale la pena compartirlo y además de que son cosas que pueden ser muy útiles. En una ocasión les comenté que mi hijo tuvo su etapa de ser grosero con la hermana. Y la hermana también lo era, que en algún momento pareciera que nada más los groseros son los hombres, ¿no? A esa edad. Y yo hablé con él y no seas grosero y mira tal. Un día, que recuerdo, estábamos comiendo los tres y para variar cayó en una grosería. Y lo que se me ocurre decirle a mi hijo es decirle, así se lo dije, serio, tranquilo, sin subir el tono. Hijo, si yo estoy haciendo un esfuerzo por no ser un grosero, ¿tú por qué no lo haces? Solamente le dije eso.
No me contestó nada, absolutamente nada. Nunca hemos hablado de ese tema, pero mágicamente dejó de ser grosero con su hermana. Insisto mucho, ¿quieres que tu hijo cambie? No cambie, modifique cosas, modifica tú. ¿Quieres llegar a su corazón? Háblale con el corazón. Sé honesto. Dicen, ¿cómo me gano ese respeto? Respétate primero tú, como adulto, como papá, como mamá. ¿Te respetas? Es una pregunta que se las dejo ahí, que ojalá y se la contesten y se la hagan. Y si tú te respetas, va a ser más fácil que te respete tu hijo, ganarte ese respeto. Pero es muy difícil si no te respetas tú. Y digo, ¿cómo no me respeto yo? Si digo mentiras, si te digo no fumes y yo fumo, si te digo cumple con la ley y me paso los saltos, si te digo no seas irrespetuoso y te pego de gritos, te humillo, soy sarcástico, te grito, no seas grosero con tu hermana, pero yo soy grosero con tu mamá o viceversa. Entonces, no lo estoy diciendo yo, es una fórmula mágica. Esa es, creo, la mejor forma de ganarnos el respeto, no solo de los adolescentes o de los hijos, de cualquier ser humano. Sí, yo ahí complementaría un poco como haciendo puente con la plática que tuvimos la semana pasada en el taller que estaba más dirigido a preescolar y primaria baja, hablando de la autoestima, pero creo que en este punto, o sea, no es algo que hay que abandonar para nada, sino que viene justo en este proceso. Y tal vez con los adolescentes, que ya hay más conciencia, es más importante hacer el énfasis en lo positivo que tienen los jóvenes, los niños, las niñas, y desde ahí engancharlos, desde ahí atraerlos con, digamos, eso que dicen que atrae más la miel que la hiel, ¿no? Y si siempre le estás diciendo lo malo que hace, pues los vas a alejar. Mientras más puedas ver y reconocerles lo positivo y bonito que hacen, pues más ellos se van a sentir queridos, atraídos y en un entorno seguro, amoroso, donde sea fácil la convivencia, ¿no? Que es justamente pues de lo que estábamos planteando en este momento. Pues muy bien, con esto vamos ya entonces terminando el taller de hoy con Fabián, que le agradecemos muchísimo pues su participación, su compartir en esta tarde con respecto a la adolescencia y que esperamos que no sea la última vez que nos acompañe con otros temas que queremos tratar en estos talleres para los padres de familia y vinculando también a los padres de familia de la Escuela Calasanz, donde trabajas. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a las personas que nos han acompañado en el live de Facebook y a las que vean luego este video. Muchísimas gracias, Fabián. Gracias a ustedes y ojalá y si el día de mañana o al rato o en otra ocasión lo que pude compartirles les puede ser útil, aplicable a esos hijos que aman, pues yo me voy a sentir, aunque no me entere, muy satisfecho. Gracias a ustedes. Y espero vernos pronto. Ya saben cómo soy y bueno, pues ya si me invitan, pues ya saben de qué se trata. Bye, bye. Muchas gracias.